Buenas tardes, me refiero al público asistente para solicitar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del reglamento de sesiones de este tribunal, se deberán abstener de interrumpir o alterar el orden de los debates y discusiones de los puntos a tratar en el orden del día, por lo que deberán mantener en silencio sus micrófonos. Listo, presidente. Gracias, secretaria. Buenas tardes, siendo las 13 horas con 45 minutos del día martes 24 de noviembre de 2020, declaro abierta la 25ª sesión ordinaria, 13ª de resolución del segundo periodo ordinario de sesiones del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la cual, atendiendo a lo dispuesto por el artículo AC-Pleno-28-2020, se desarrolla virtualmente por medio de la plataforma digital Zoom y se le dará la debida publicidad a través de una plataforma digital. Con el propósito de verificar si existe el quórum legal para la celebración de esta sesión y que tengan validez los acuerdos que en la misma se adopten, conforme a lo dispuesto por el artículo 7º, fracción 3ª de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, solicito a la primera secretaria proceda a tomar lista de asistencia de quienes integran este honorable pleno. Atendiendo a su indicación, procedo a la toma de lista. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Presente. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Presente. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. Presente. Señor presidente, informo que se encuentran conectados mediante videoconferencia las 3 magistraturas integrantes del Pleno. Muchas gracias, secretaria. Visto que nos encontramos en videoconferencia, la totalidad de quienes integramos el Pleno y por ende satisfecho el requisito del artículo antes invocado, se declara la existencia del quórum legal para la celebración de esta sesión, la cual está siendo videograbada en términos de la fracción segunda del artículo 7º de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Asimismo, agradezco la presencia de los secretarios de acuerdo que participarán en la sesión, de la ponencia 1, los licenciados José Humberto Navarro Rojas y Edgar Enrique Carrillo Sainz. Manifestado lo anterior, solicito a la primera secretaria de lectura al orden del día propuesto para la presente sesión. Por instrucción de la presidencia, me permito dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión, en donde se abordará el análisis, discusión y, en su caso, dictar la resolución que corresponde en los siguientes expedientes de la ponencia 1 a cargo de la magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Las sentencias definitivas de los expedientes 16/19-1, 22/19-1, 40/19-1, 73/19-1, 85/19-1, 4/2020-1, 16/2020-1 y 112/2020-1, así como las interlocutorias de reclamación de los expedientes 109/2020-1, 175/2020-1 y 115/2020-1. Estos son los expedientes en lista, magistrado. Gracias, secretaria. Leo los asuntos que nos convocan. Solicito a la que tenga bien consultar al Pleno si tienen observación respecto al orden del día propuesto y de no existir tal, proceda a la votación de su contenido. En seguimiento a la instrucción del presidente, pregunto a las magistraturas presentes si tienen alguna observación en cuanto al contenido del orden del día propuesto. Aprecio que la magistrada Mayra está levantando la mano. Adelante, Sí. magistrada. Y además no encuentro dónde levantar la mano del otro lado. No, la fijé el video para poder ver si levantaba la mano. Para solicitar un tema en asuntos generales que se presentó desde la semana pasada al Pleno, relativo al turno a una diferencia ponente a la de la suscrita para llevar a cabo los medios de conciliación dentro del expediente. Humberto, ¿me puedes auxiliar con el número de expediente, por favor? Claro, 205/2020-1. Gracias. ¿Alguna Eso otra? para asuntos generales y también para solicitar el retiro del 115 del 2020-1, interlocutoria de reclamación en virtud y toda vez que faltó un documento por enviarse a Pleno.
para que pueda ser analizado en la integridad que corresponda. Muy bien, gracias, magistrada. Entonces, en torno a eso, entonces, le solicito a la secretaria someta a consideración del Pleno el orden del día con la modificación que solicita la magistrada Mayra, de no existir algún inconveniente por parte del magistrado Alejandro Tavares. Muy bien. Pregunto entonces al Pleno y les pido sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto al contenido del orden del día con las modificaciones que propone la magistrada Mayraída Arronis Ávila. Magistrada Mayraída Arronis Ávila. A favor con las modificaciones. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor. Señor presidente, informo que se ha aprobado por unanimidad del Pleno el orden del día propuesto con las modificaciones señaladas. Muchas gracias, secretaria. En visto de lo anterior, solicito la dispensa de la lectura de todos los documentos relacionados con los asuntos descritos en el orden del día, toda vez que los mismos fueron remitidos previamente al desarrollo de esta sesión, por lo que solicito a la primera secretaria proceda a tomar la votación correspondiente. En atención a la instrucción del presidente, pregunto al Pleno si están de acuerdo en la dispensa de lectura de los documentos relacionados con los asuntos a tratar, por lo que les solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Magistrada Mayraída Arronis Ávila. A favor de la dispensa. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor. Señor presidente, le comunico que el resultado de este escrutinio es unánime a favor de la dispensa de la lectura. Gracias, secretaria. En relación al primer asunto del orden del día, relativo al proyecto de sentencia definitiva que corresponde al expediente E019-19-1, perdón, corrijo, disculpen, E016-19-1, solicito a la magistrada Mayraída Arronis Ávila de cuenta del proyecto de resolución que en este acto se propone. Buenas tardes, muchas gracias. Con el permiso del Pleno, le solicito por favor al primer secretario Humberto Nava Rojas si puede dar la cuenta, por favor. Con su autorización, magistrada, con permiso del Pleno, se rinde cuenta del expediente 16/19-1, en el cual se resuelve el juicio contencioso administrativo interpuesto por la persona moral Ferrocarril Mexicano S.A.D.C.B. en contra de las determinaciones de crédito fiscal, folios 0142-227-2019 y 0142-29-2019, emitidos por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Chihuahua respecto de las cuentas catastrales 169-002-002 y 169-002-003, en las que se determinó impuesto predial por la cantidad de 14,072,442 pesos 68 centavos. La parte actora manifiesta como concepto de impugnación primero y principal la indebida motivación de su calidad de sujeto pasivo del crédito fiscal por no ser propietario de los inmuebles. Al respecto, la autoridad, al emitir su contestación, sostiene la validez del acto indicando que en virtud de la presunción de legalidad de los actos de autoridad, la actora se encontraba obligada a destruir dicha presunción y acreditar que no es propietaria de los bienes o, en su caso, que estos se colocan dentro de los supuestos de exención del impuesto. También sostiene que la actora parte de la falsa premisa que ella no es la autoridad competente, pues si bien es cierto, alega que los inmuebles no son de su propiedad por estar comprendidos dentro de una concesión de bienes del dominio público de la Federación, lo anterior no necesariamente debe ser cierto, pues la actora debió acreditar con la suficiencia necesaria que los bienes materia del impuesto se encuentran dentro del régimen de excepción comprendido en la Ley General de Bienes Nacionales. Conforme a lo expuesto y a las constancias que integran el expediente de mérito, el proyecto de sentencia que se propone califica de fundado el concepto de impugnación primero y por ende declara la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas
atentos a que, como lo sostiene la actora, al acudir a las resoluciones impugnadas, la autoridad demandada estableció que se determinaba el crédito fiscal por concepto de impuesto predial de la actora por el primer periodo del 2015 al sexto bimestre del 2018 respecto a las cuentas catastrales descritas en su calidad de propietaria de los inmuebles. Ahora bien, al estar frente a un impuesto real y directo en el que se impone una obligación de pago a aquel que realice el hecho generador del tributo, es decir, aquel que ejerza la propiedad o posesión del bien sin que su cumplimiento pueda trasladarse a terceras personas, tomando en cuenta la simple manifestación aislada de riqueza apreciada en los bienes muebles o inmuebles de los que sea propietario, el sujeto pasivo, queda claro y es válido sostener que a la luz de la legislación, la intención del creador de la norma al contemplar al poseedor como causante del impuesto predial en su carácter de responsable directo fue la de referir a los poseedores originarios, es decir, a quienes ejercen dicho poder sobre el inmueble objeto del tributo, tal y como lo ha sostenido el Pleno del 17º Circuito en la jurisprudencia PC/17 J/1A. En las relatadas circunstancias, resulta evidente que, para que se pueda generar el impuesto predial, la autoridad debió acreditar que el sujeto pasivo es el propietario o poseedor originario del inmueble en materia del impuesto. Con base en lo considerando, para que la autoridad estuviera en posibilidades de legítimamente reclamar a la actora el pago del impuesto predial por lo que respecta a dichos inmuebles, debió acreditar que es la propietaria sin detrimento de lo que refiere el numeral 38 del Código Fiscal del Estado, en el sentido de que los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se encuentran revestidos de una presunción de legalidad, puesto que ésta debe probar los hechos que las motiven cuando el gobernado los niegue lisa y llanamente. Es cuanto. Muchas gracias, licenciado. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mi compañera y mi compañero magistrados? Yo tengo una consideración al respecto. Adelanto mi voto a favor del proyecto, sin embargo, me apartaría de alguna de las consideraciones. Todo es que en el proyecto aprecio que en la contestación de la demanda, la autoridad demandada señaló causales de improcedencia y en el proyecto se señalan que no existen causales de improcedencia. Y aún, si bien no se ajusta a ninguno de los supuestos previstos en el artículo 9, pues sí lo plantea la autoridad demandada al momento de contestar la demanda y considero debe ser atendida. ¿Alguna otra intervención? Bien, no habiendo otras intervenciones, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunto a mi compañera y compañero magistrados si puede considerarse suficientemente discutido el asunto en estudio o si, por el contrario, considera necesario diferir su estudio. Suficiente. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase a someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 16/19-1. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Con resolutivos. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. Yo a favor del proyecto con la observación que proporcioné en mi anterior intervención. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 016/19-1, se determinan los siguientes resolutivos. Primero, ha resultado procedente el juicio contencioso administrativo. Segundo, la actora acreditó su acción. En consecuencia, tercero,
se declara la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas, las cuales han quedado debidamente precisadas en el resultado primero de este fallo. Cuarto, con fundamento en los artículos 76 y 78 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, notifíquese personalmente a la actora y por oficio a la autoridad demandada. Continuando con el desarrollo de la sesión, en cuanto al proyecto de sentencia definitiva dictada dentro del expediente E022-19-1, solicito a la magistrada Mayraída Arronis Ávila dé cuenta del proyecto de resolución que en este acto se propone. Gracias. Con el permiso del Pleno, solicito a mi secretario, al primer secretario de mi ponencia, dar cuenta del expediente 022-19-1. Gracias. Con permiso del Pleno, se rinde cuenta del expediente 22-19-1, en el cual se resuelve el juicio contencioso administrativo interpuesto por la persona moral Desarrollo Social Lechero, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en contra de la resolución de fecha 2 de septiembre del 2019, emitida por el titular del Departamento Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Chihuahua, dentro del recurso de reconsideración G-002-2019, así como la infracción con número de folio A01368, expedida por el jefe de Departamento de Ganadería de la misma Secretaría Estatal. El proyecto que se pone a consideración toca los siguientes puntos. Respecto al incidente de previo y especial pronunciamiento planteado por la autoridad demandada en su contestación, en relación a que al momento de realizarse la notificación del acuerdo de admisión y correrle traslado del escrito de demanda y sus anexos, no se le hizo entrega del total de las hojas que componen el referido acuerdo, lo que a su decir lo dejó en estado de indefensión. El proyecto puesto a consideración del Pleno sostiene que, con fundamento en los artículos 38, fracción tercera, y 41 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, la vía incidental propuesta se debió solicitar dentro de los 5 días siguientes a aquel en que conoció el hecho, ofreciendo las pruebas pertinentes en el mismo escrito en el que promueve la nulidad. Y toda vez que el acuerdo de admisión de fecha 25 de octubre de 2019 fue notificado en misma fecha, se tiene que el plazo para interponer el incidente respectivo transcurrió del 29 de octubre al 5 de noviembre del 2019. Por lo que, al haberse ingresado hasta el 6 de diciembre de 2019 el incidente de nulidad, la consecuencia jurídica es que resultara improcedente su interposición ante la notoria extemporaneidad de su presentación, tal y como se determinó en el acuerdo de fecha 10 de diciembre del año anterior. Respecto a la causal de improcedencia y sobreseimiento hecha valer por la autoridad demandada y las terceras interesadas, que a su decir se actualiza el consentimiento del acto y sus derivados al no promover algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivas, en el proyecto que se propone se establece que dicha causal de improcedencia y sobreseimiento resulta infundada, pues si bien es cierto, en los artículos 9 y 10, fracciones 4 y 2 respectivamente, se establece que es improcedente el juicio cuando hubiere consentimiento, entendiéndose cuando no se promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivas, o juicio ante el tribunal, en los plazos que señala la ley. Del estudio realizado del expediente de cuenta, se precisa que no hay consentimiento cuando una resolución administrativa o parte de ella no impugnada derive o sea consecuencia de aquella otra que haya sido expresamente impugnada. En atención a lo anterior y a la lectura que se realiza al escrito inicial de demanda, se obtiene que la parte actora demandó la nulidad de la resolución de fecha 2 de septiembre de 2019, emitida dentro del recurso de reconsideración, por la cual se resolvió en definitiva sobre el oficio SDR-0131-2019, así como el acta de notificación correspondiente a dicha infracción, para que en plenitud de jurisdicción se emitiera otra infracción en donde subsanen las deficiencias formales destacadas. Sin embargo, dicha resolución no satisfizo las presunciones en su carácter de parte demandante, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia a la que aluden las autoridades demandadas, de que el acta de notificación correspondiente a dicha infracción hubiese sido consentida. Del contenido de los artículos 1, párrafo segundo y tercero,
y 57, párrafo cuarto de la ley de la materia, se corrige que los mismos instituyen lo que en la práctica se ha denominado el principio de litis abierta, lo que implica que tratándose de la impugnación de la resolución que decidió un recurso administrativo, como lo es el de reconsideración, se entiende simultáneamente controvertido el acto de autoridad recurrido en la sede administrativa, en la parte que no satisface el interés jurídico de la olla actora. Por tales razones, y dado que en el presente juicio contencioso se controvierte la resolución que resolvió un recurso administrativo, es procedente el análisis de la legalidad del acto originalmente recurrido en el marco de los conceptos de impugnación esgrimidos por la demanda. En cuanto al estudio de los argumentos hechos valer por la parte actora, se tiene que expresar como conceptos de impugnación 1 y 2 que la resolución del recurso carece de la debida fundamentación y motivación, toda vez que al dictarse se omitió el estudio de los agravios que hizo valer para efecto de que se decretara la nulidad lisa y llana del oficio de fecha 4 de abril, así como la infracción con número de folio A00953, y así como el acta de notificación correspondiente, toda vez que devienen de una visita de inspección sin que se respetaran las formalidades de ley. A su decir, la autoridad no se pronunció sobre la violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a que los inspectores de ganadería, al apersonarse en el domicilio de la olla actora, no contaban con una orden de visita expedida con las formalidades exigidas por la ley. Por su parte, las autoridades demandadas y la tercera interesada, al contestar la demanda y confrontar los conceptos de impugnación, manifestaron que la parte demandante tuvo conocimiento del acto el 14 de febrero de 2019, refiriéndose a la visita domiciliaria, y sabedor de ello, no promovió medio de defensa alguno, que a su decir consiente el acto y sus derivados. En el proyecto que se pone a consideración de este órgano colegiado, los conceptos de violación a estudio son esencialmente fundados y suficientes para declarar la nulidad de la resolución combatida de conformidad a que el acto consistente en la visita domiciliaria en la que se levantó el acta de inspección es violatoria de los artículos 14 y 16 de la Constitución, en atención a que los visitadores no contaban con una orden de visita expedida con las formalidades de ley, y es a partir de dicha visita domiciliaria que se atribuye a la actora una infracción en materia de ganadería, como consecuencia la imposición de una infracción económica con carácter ejecutable. De ahí que sea fundado el concepto de impugnación hecho valer por la persona moral, porque de forma ilegal la autoridad responsable en la resolución no se pronunció sobre los agravios expresados en contra de la visita domiciliaria de inspección. En consecuencia, se propone decretar la nulidad de la resolución de fecha 2 de septiembre, emitida por el titular del Departamento Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Chihuahua, dentro del recurso de reconsideración, el oficio número 0131/2019, la infracción con número de folio A00953 de fecha 16 de abril del 2019, así como el acta de notificación correspondiente, toda vez que deviene de una visita de inspección ausente de fundamentación y motivación. En referencia a la infracción con número de folio A01368 de fecha 24 de septiembre del 2019, al derivar de un acto que se deja insubsistente por las razones expuestas en el presente considerando, lo procedente es declararla inválida por encontrarse estrechamente vinculada con aquel que les dio origen. Es cuanto. Gracias, licenciado. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mi compañera y mi compañero magistrados? Yo tengo una intervención del asunto que estamos estudiando. Yo detecto, primero quiero adelantar mi voto a favor, sin embargo me voy a abstener o me voy a apartar de algunas de las consideraciones por lo siguiente. Primero, aprecio que en el proyecto se fundó la competencia en la fracción 10, pero se trata el acto impugnado es un recurso por lo cual debería de incluirse la 11ª. Asimismo, que se tuvo al secretario de Desarrollo Rural como autoridad demandada cuando la multa
fue emitida por el director de ganadería, a quien se le dio el carácter de tercero interesado. Y también que debería incluirse la fracción cuarta del artículo 59, pues la fracción segunda únicamente provoca la nulidad para efectos. Esa es mi intervención. ¿Alguna otra intervención por parte de mis compañeros magistrados? Bien, no habiendo otras intervenciones, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunta a mi compañera y compañeros magistrados si puede considerarse suficientemente discutido el asunto o si, por el contrario, considera necesario diferir su estudio. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto a la sentencia definitiva en el expediente 22, diagonal 19-1. Magistrada Mayra Aida Ronis Ávila. Es proyecto de la suscrita. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Voto con resolutivos. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. Yo voto con las consideraciones que manifesté en mi intervención. Mi voto es a favor. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 022, diagonal 19-1, se determina lo siguiente. Resolutivos primero. Ha resultado infundada la causal de improcedencia y sobrecimiento planteada por las autoridades demandadas. Segundo, ha resultado procedente el juicio contencioso administrativo. Tercero, la parte actora aprobó su acción. En consecuencia, cuarto, se declara la nulidad de las resoluciones impugnadas, las cuales quedaron identificadas en el resultado primero de conformidad con lo resuelto a lo largo de este fallo. Siguiendo con el orden del día, por lo que hace al proyecto de sentencia definitiva dictada dentro del expediente E040, diagonal 19-1, solicito a la magistrada Mayra Aida Ronis Ávila dé cuenta del proyecto de resolución que en este acto se propone. Buenas tardes. Con el permiso del Pleno, vuelvo a solicitar a mi secretario Humberto Nava Rojas si puede dar cuenta, por favor, del expediente 040-19-1. Si es correcto, secretaria, en ese vamos, ¿verdad? Sí, es correcto. Bueno, gracias. Por su venia, se rinde cuenta del expediente 40, diagonal 19-1, en el cual se resuelve el juicio contencioso administrativo interpuesto por la persona moral Aeropuerto de Chihuahua, SADCB, en contra de la resolución contenida en el oficio 007450, diagonal 2019, del 17 de septiembre del año anterior, por el periodo comprendido entre los bimestres segundo del 2013 al sexto del 2014, respecto de un inmueble sujeto al dominio público de la Federación, a ella concesionado bajo la clave catastral 271-090-051, así como los conceptos de tasa adicional universitaria, contribución extraordinaria y honorarios de notificación por la cantidad total de 2.091.564 pesos 27 centavos. La actora, en su demanda, expresó como concepto de nulidad, en específico, la indebida fundamentación y motivación de la resolución reclamada, por fincarse en ella un crédito fiscal sobre periodos respecto de los cuales ya habían caducado las facultades de la autoridad demandada para determinarlos. Asimismo, la indebida fundamentación y motivación, pues se pasa por alto el régimen jurídico especial de los bienes afectos a la concesión que le fue otorgada, señalando que en la resolución se inadvierte que se determina un crédito fiscal por impuesto predial respecto de un inmueble que es del dominio público de la Federación y por lo tanto opera una excepción reconocida por mandato constitucional y la legislación secundaria. Respecto a la contestación de la autoridad, se tiene que mediante proveído del 13 de enero del presente año, se tuvo por precluido el derecho de la autoridad para contestar la demanda y consecuentemente, en términos del artículo 20 de la ley de la materia, se tienen como ciertos los hechos que la actora impute de manera precisa, salvo que por las pruebas rendidas o hechos notorios resulten desvirtuados. En el proyecto que se propone a consideración del Pleno,
El concepto de anulación identificado por el numeral 4.6 de la presente resolución es fundado y suficiente para declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, atentos a que el principio de legalidad en materia tributaria, en síntesis, consiste en que en una ley formal y material se establezcan los elementos esenciales del tributo: sujeto, objeto, base, tasa, época de pago y exenciones, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de la autoridad exactora ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular. La exención se ha entendido por la Suprema Corte de Justicia como una excepción a la regla general de causación del tributo, es decir, para su actualización se requiere de dos normas. Una, la que establece el hecho materia del impuesto, y la que dispone, por alguna razón, que no obstante que se actualice dicho hecho, no se debe pagar el tributo. En la especie se actualiza la figura jurídica tributaria de la exención de pago de la contribución, toda vez que la parte actora acreditó que el inmueble en el cual se determinó el crédito fiscal impugnado se encuentra bajo el título de concesión otorgada a su favor por el gobierno federal para la explotación del aeródromo civil del servicio público, y al ser un bien del dominio público de la Federación, se encuentra sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley de Aeropuertos en correlación con la Ley General de Bienes Nacionales. En la Ley General de Bienes Nacionales, en su artículo 16, establece que las concesiones sobre bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación no crean derechos reales, otorgan simplemente frente a la administración, sin perjuicio de terceros, el derecho a realizar los usos, aprovechamientos o explotaciones, de acuerdo con las reglas y condiciones que se establezcan en las leyes y en el título de concesión. En tal sentido, el inmueble identificado con la clave catastral citada, al estar sujeto al dominio público de la Federación y destinado al servicio público de transporte aéreo, se encuentra exento del pago del impuesto predial, tal y como lo disponen los artículos 115, fracción cuarta, inciso C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 150 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. Bajo ese contexto se propone declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada. ¿Es cuánto? Muchas gracias, licenciado. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mi compañera y mi compañero magistrados? No habiendo intervenciones, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunto a mi compañera y compañero magistrados si puede considerarse suficientemente discutido el asunto. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 40, diagonal 19-1. Magistrada Mayraida Arronis Ávila. Con el proyecto. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor de resolutivos. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 040, diagonal 19-1, se determina lo siguiente: resolutivos. Primero, ha resultado procedente el juicio contencioso administrativo. Segundo, la actora acreditó su acción. En consecuencia, tercero, se declara la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas, las cuales han quedado debidamente precisadas en el resultando primero, de este fallo. Cuarto, con fundamento en los artículos 76 y 78 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, notifíquese personalmente a la actora y por oficio a la autoridad demandada. En seguimiento al orden del día, en cuanto al proyecto de sentencia definitiva dictada dentro del expediente 073, diagonal 19-1, solicito a la magistrada Mayraida Arronis Ávila dé cuenta del proyecto de resolución que en este acto propone. Gracias, presidente. Con el permiso del Pleno, solicito por favor al secretario Edgar Enrique Carrillo Sáenz de mi ponencia si puede dar cuenta del expediente 073, diagonal 19-1. Gracias.
Claro que sí, con su permiso, se da cuenta del proyecto relativo a la sentencia definitiva dentro del expediente 073/19-1, promovida por el actor José Santos Valenzuela Félix en contra de la resolución con número de folio DC 019-162/2019 de fecha 21 de octubre de 2019, emitida por la Tesorería del Ayuntamiento de Chihuahua, a través de la cual se determina un crédito fiscal por la cantidad de 423,401 pesos con 15 centavos. Respecto a este acto impugnado, la actora esgrime dentro del primer concepto de impugnación que el acto impugnado es ilegal, ya que contraviene lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, que establece las garantías de fundamentación y motivación, al cuestionar la competencia de la demandada, ya que aduce no invoca los preceptos jurídicos que establezcan la facultad para la determinación del crédito fiscal controvertido y pide se declare la nulidad lisa y llana del mismo. En el proyecto puesto a consideración del Pleno se estima o se propone considerar fundado dicho concepto de impugnación, toda vez que, bueno, pues efectivamente contraviene el artículo 16 constitucional y considerarlo suficiente para declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, toda vez que, si bien es cierto, la demandada citó dentro del acto impugnado diversas porciones normativas relativas a sus atribuciones para cobrar, recaudar, concentrar, ejercitar la facultad económica o activa para hacer efectivos los créditos fiscales, así como para recaudarlos, administrarlos, entre otras. Pero, sin embargo, en ninguno de estos dispositivos invocados, en la resolución impugnada se señala alguno que prevea el correspondiente a su facultad de determinar ese crédito fiscal. Y, por lo tanto, efectivamente se estima que contraviene la garantía de fundamentación y motivación de la competencia prevista por el artículo 16 constitucional, teniendo en consideración la jurisprudencia 10/94, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde habla que la fundamentación de la competencia es requisito esencial del acto de autoridad, así como la jurisprudencia 57/2001 y la diversa 115/2005 de la segunda sala de nuestro alto tribunal del país, que establece que el mandamiento escrito que contiene el acto de molestia debe fundar la competencia de la autoridad. En cuanto a las causales de improcedencia y sobreseimiento esgrimidas por la autoridad, se estima que no le asiste la razón, toda vez que aduce que cuestiones relativos a la notificación, cuando la notificación fue presentada en tiempo y, pues, aparte de ser inoperante, no es materia de litis. Es la cuenta, señora y señores magistrados. Muchas gracias. Visto lo anterior, se pone a discusión de las magistraturas el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mi compañera y mi compañero magistrados? Yo adelanto el sentido de mi voto a favor, sin embargo, me aparto algunas de las consideraciones por lo siguiente. Del contenido del proyecto, advierto que declara la nulidad por indebida fundamentación y motivación, por lo que se considera debería declarar la nulidad con fundamento en lo dispuesto por las fracciones segunda y cuarta del artículo 59. ¿Alguna otra intervención? Yo solamente anunciaría voto concurrente. El motivo sería que hay un tema de fondo de mayor beneficio planteado por la actora que no se atendió, entonces a favor en resolutivos, pero con voto concurrente. Gracias, magistrado. No habiendo otras intervenciones, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunto a mi compañera y compañeros magistrados si puede considerarse suficientemente discutido el asunto o si, por el contrario, consideran necesario diferir su estudio.
Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto al proyecto de sentencia definitiva que se proponen para el expediente 73, diagonal 19-1. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Con el proyecto. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Voy con resolutivos, agregando que voy en voto concurrente en relación con el tema de caducidad y prescripción planteados por la parte actora, todas que son cuestiones que aportan un mayor beneficio para el mismo. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. Yo a favor del proyecto con el sentido de mi intervención. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos con el voto concurrente del magistrado Alejandro Tavares Calderón en los términos de su intervención. Gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 073, diagonal 19-1, se determina lo siguiente. Resolutivos. Primero, han resultado infundadas e inoperantes las causales de improcedencia y sobrecimiento planteadas por la autoridad demandada. Segundo, ha resultado procedente el juicio contencioso administrativo. Tercero, la parte actora aprobó su acción. En consecuencia, cuarto, se declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, la cual quedó identificada en el resultado primero de este fallo. Quinto, con fundamento en los artículos 76 y 78 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, notifíquese personalmente a la demandante y por oficio a la autoridad recurrente. Túrnese a la actuaría para los efectos legales conducentes. Continuando con el desarrollo de la sesión, por lo que hace al proyecto de sentencia definitiva dictada dentro del expediente 085, diagonal 19-1, solicito a la magistrada Mayra Aida Arronis Ávila dé cuenta del proyecto de resolución que en este acto propone. Gracias, presidente. Con el permiso del Pleno, solicito por favor al secretario Humberto Nava Rojas dar cuenta del expediente 085-19-1. Gracias. Gracias. Con permiso del Pleno, se rinde cuenta del expediente 85, diagonal 19-1, en el cual se resuelve el juicio contencioso administrativo interpuesto por el ciudadano Efrén Piñón Tarín en contra de la resolución de fecha 5 de noviembre del 2019, emitida por la Dirección de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado, contenida en el oficio FGE, diagonal DRH, diagonal JUR-11-139, diagonal 2019, mediante la cual se niega el otorgamiento de diversas prestaciones derivadas de la relación administrativa de trabajo vistas en el régimen de excepción contenida en el artículo 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución Federal. La actora manifiesta, como concepto de impugnación, que la respuesta otorgada por la Dirección de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado, en la cual niega el otorgamiento de la prestación denominada compensación derivada de la relación administrativa de trabajo, resulta ilegal y contraria a derecho, pues la autoridad no realizó una apreciación correcta de los hechos, basando su negativa en que el actor no se encuentra prestando sus servicios a la Fiscalía General del Estado, y solicita se le reconozca el derecho subjetivo del actor con respecto a la prestación negada por la autoridad y como consecuencia el pago correspondiente de la cantidad que por concepto de compensación se le adeuda a la fecha. Ya que al haber cesado el pago de manera injustificada de la compensación, se viola en su perjuicio el derecho al salario contenido en los artículos 91, 92 y 93 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Ahora bien, tal y como en las constancias que integran el expediente de cuenta, la autoridad administrativa fue omisa en la formulación de la contestación de demanda. En consecuencia, el proyecto que se pone a consideración de este Pleno es considerar fundados los conceptos de impugnación esgrimidos por la parte actora en términos de lo siguiente. Los artículos 91, 92 y 93 y 169, fracción tercera de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en los cuales se basó la autoridad demandada su determinación, disponen que las contraprestaciones que reciban los integrantes
de las instituciones de seguridad pública se integrarán por la remuneración ordinaria, así como en su caso de la compensación que determinen las autoridades competentes. También se dispone que la remuneración ordinaria y la compensación no podrán ser disminuidas durante el ejercicio del encargo. En el acto impugnado, se observa claramente que la autoridad señaló que el estatus administrativo laboral que el actor guarda con la institución no es la de un elemento activo, pues según manifiesta, no se encuentra prestando sus servicios en el desarrollo normal de su servicio profesional de carrera, pues fue dictaminado en un estado de incapacidad total permanente por el jefe de medicina de trabajo del Instituto Chihuahuense de la Salud, cuya situación lo coloca dentro del supuesto previsto en la fracción tercera del artículo 169 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Sin embargo, en el proyecto se señala que no se puede considerar como criterio para negar el pago de las prestaciones aludidas que el estatus administrativo laboral sea el de un elemento no activo, al no encontrarse hoy el actor prestando sus servicios en el desarrollo normal de su servicio profesional, ya que si bien fue dictaminado a partir del 1 de marzo del 2017 en un estado de incapacidad total permanente por el jefe de medicina del trabajo del Instituto Chihuahuense de la Salud, dicho sujeto aún se encuentra activo. Lo anterior, considerando el hecho de que es la propia autoridad la que mantiene vigente la relación administrativa de trabajo, eso en razón de las probanzas presentadas por el accionante, a decir, los recibos de nómina generados por la autoridad demandada, acreditando con dichas documentales, las cuales se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 54, fracción 1 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, que la relación administrativa laboral sigue activa, puesto que de los mismos se aprecia que la parte actora sigue recibiendo percepciones por concepto de sueldo, además de que se le continúan realizando los descuentos de ley. Bajo estas directrices, no puede ser motivo para que la autoridad rechace el pago de la prestación alegada por el actor, puesto que la prestación alegada deviene precisamente de la relación administrativa que guarda con la institución. En ese tenor, hasta en tanto el sujeto se encuentre activo, no obstante que no se encuentre prestando sus servicios en un desarrollo normal, la autoridad competente debe respetar el derecho a su salario íntegro, toda vez que la relación existente entre la Fiscalía General del Estado y la actora no ha sido terminada. Por lo tanto, se propone considerar fundados los argumentos expuestos por el actor y suficientes para declarar la nulidad de la resolución impugnada para efecto de que la autoridad reconozca la prestación negada a la actora y como consecuencia realice el pago correspondiente de la cantidad que por concepto de compensación se le adeuda a la fecha. Muchas gracias, licenciado. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mi compañero y mi compañera magistrados? Yo. Adelante, magistrado. Nada más para anunciar voto concurrente en proyectos que he presentado ya ante el pleno de la misma naturaleza. Iría en parte con los resolutivos, pero anunciando voto concurrente por la cuestión del reconocimiento del derecho subjetivo del actor. Yo por mi parte, y a mí me gustaría, dentro de mi intervención, hacer algunas observaciones en torno al proyecto. La primera es la necesidad de precisar cuál de los apartados, cuál de las fracciones del 59 nos basamos para determinar la nulidad. Entonces, que se señala el 59 y el 60 fracción cuarta. También, si le reconocieron el derecho, la nulidad dictada no podría ser para efectos. Tendrá que ser en función de anular la resolución y ordenar el pago. Y por último, no se indicaron los periodos a pagar en el reconocimiento de lo que mencionaban ahorita, ¿no? El reconocimiento del derecho subjetivo. Los periodos a pagar teniendo únicamente posibilidad de pronunciarnos respecto a los reclamados. Esto es de noviembre de 2018 a la fecha de presentación de la demanda en diciembre de 2019, sin poder, como pretende, pronunciarnos respecto a los periodos que podrían adeudarse el día de hoy. Por lo tanto, tengo voto a favor de los resolutivos, pero
apartándome de las consideraciones. ¿Alguna otra intervención? Sí, yo. Adelante, licenciada. Sí, nada más para aclarar unas cuestiones. Cuando se trata de declarar, cuando se ordena el pago y se hace un reconocimiento, sí es una nulidad para efectos. No puede ser lisa y llana. Y dos, no podemos suscribirnos a pagos que no fueron demandados, aunque haya sido el de ayer. Entonces, nada más vamos sobre lo que está planteado en litis. No estamos excediendo pagos recientes porque esos no han sido reclamados y serían materia de otro tipo de cuestiones o de otra litis, pero no es esta la del día de ayer. ¿Es cuánto? Gracias, magistrada. El sentido de mi intervención fue por el proyecto. Bien, no habiendo otras intervenciones, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunto a mi compañera y compañeros magistrados si puede considerarse suficientemente discutido el asunto o si, por el contrario, considera necesario diferir su estudio. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase a someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 8519-1. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Con el proyecto. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Bueno, el proyecto, apartándome de los considerandos relativos al tema del reconocimiento del derecho subjetivo y anunciando voto concurrente, toda vez que he sostenido el criterio en proyectos ya sometidos y por coherencia de que debemos de atender esa situación. Magistrado Gregorio Daniel Morales Leona. Yo iría a favor del proyecto, apartándome de los considerandos en los términos de mi intervención. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos con el voto concurrente del magistrado Alejandro Tavares Calderón. Gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 85/19-1, se determinan los siguientes resolutivos. Primero, ha resultado procedente el juicio contencioso administrativo. Segundo, la parte actora aprobó su acción. En consecuencia, tercero, se declara la nulidad del acto impugnado para efectos de que la autoridad reconozca la prestación negada a la actora y, como consecuencia, realice el pago correspondiente a la cantidad que, por concepto de la referida compensación, se le adeuda a la fecha. En seguimiento al orden del día, en cuanto al proyecto de sentencia definitiva dictada dentro del expediente 004/2020-1, solicito a la magistrada Mayra Aida Arronis Ávila dé cuenta del proyecto de resolución que en este acto propone. Gracias. Con el permiso del Pleno, solicito al secretario Edgar Enrique Carrillo Sáenz dar cuenta del expediente 004/2020-1. Gracias. Con el permiso del Pleno, se da cuenta del proyecto relativo a la sentencia definitiva dentro del expediente 004/2020-1 de la demanda promovida por la parte actora Carmelina Mercado Soto en contra de la boleta de infracción con número de folio 2205562 de fecha 7 de diciembre de 2019, emitido por una oficial de la Policía Vial adscrita a la División de la Policía Vial de la Comisión Estatal de Seguridad, que es órgano desconcentrado de la Fiscalía General del Estado. Bueno, primeramente respecto a las causales de improcedencia y sobreseimiento, si bien se hicieron valer por parte de la demandada, sin embargo, al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, al hacerse de manera oficiosa con apoyo en la jurisprudencia 1.4 AJ/100, el proyecto viene en el sentido de concluir que no se advirtió desactualizar alguna de ellas al tratarse el acto impugnado
de un acto definitivo de conformidad con los artículos 2 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado y 3, primer párrafo en la fracción cuarta correspondiente a la ley orgánica de este tribunal, y pues agrego atendiendo a la admisión y análisis preliminar del acto impugnado. En cuanto a los conceptos de impugnación, al ser obligatorio también el proceso de la competencia de la autoridad en términos de la jurisprudencia 2018/2007 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y atendiendo a la obligatoriedad de la misma, según el artículo 217 de la Ley de Amparo, realizado el análisis oficioso de la competencia. En el proyecto que se pone a consideración de este pleno, se propone declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada al actualizarse una violación a la garantía de fundamentación y motivación prevista en el artículo 16 constitucional respecto a la competencia territorial de la demandada. Esto es así toda vez que de los dispositivos jurídicos invocados por la autoridad demandada en la resolución impugnada, si bien es cierto, invoca una serie de ellos de distintos ordenamientos, como la Ley de Vialidad y Tránsito del Estado de Chihuahua, su reglamento, entre otros. En tales preceptos no se contiene la circunscripción territorial en la que tendrá competencia la autoridad emisora del acto controvertido, por lo cual no se satisface el requisito previsto por el citado artículo 16 constitucional. Y pues esto contraviene pues las jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación 10/94, que señala que la fundamentación de la competencia es requisito esencial del acto de autoridad, y por lo tanto se propone al Pleno de este tribunal que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 59, fracción primera de nuestra ley adjetiva, que prevé que una resolución administrativa es ilegal cuando se acredite la incompetencia de él o la funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado, y en ese sentido, pues la nulidad sería lisa y llana de acuerdo al proyecto. Es la cuenta, señoras y señores magistrados. Gracias, licenciado. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mi compañero y mi compañera magistrados? Yo tengo una intervención. ¿Alguna intervención por parte de mis compañeros? Bueno, yo tengo una intervención en el sentido siguiente. Noto que se señaló lo indebido o lo deficiente fundado que estaba el acto administrativo impugnado, ¿no? La boleta de infracción. Entonces, en base a ese análisis que realiza la instrucción y la determinación alcanzada, los fundamentos que se considera deben contener deberían de ser los artículos 59, fracciones segunda y cuarta, y el otro que están correctamente, el 60, fracción segunda, de la Ley de Justicia Administrativa. Eso es por parte de la magistratura. ¿Alguna otra intervención? Adelante, magistrado. Se aceptan las observaciones para integrar en la sentencia. Gracias. Gracias, magistrada. ¿Alguna intervención, magistrado? Adelante, magistrado. Sí, yo nada más por congruencia, y como he instruido asuntos de esta misma naturaleza, anuncio voto a favor, estoy de acuerdo en el fondo. Me aparto de algunas consideraciones por el tema del análisis de la definitividad del acto, en los cuales yo he sostenido siempre un control de constitucionalidad, y anunciaría voto concurrente. Gracias, magistrado. No habiendo otras intervenciones, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunta a mi compañera y compañero magistrado si puede considerarse suficientemente discutido el asunto o si, por el contrario, considera necesario diferir su estudio. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto al proyecto de sentencia definitiva en el expediente 4, diagonal 2020-1. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Con el proyecto. Magistrado Alejandro Tavares Calderón.
Con el proyecto, apartándome de consideraciones y enunciando voto concurrente. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. Yo voto a favor del proyecto en los términos de mi intervención. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos con el voto concurrente que ha anunciado el magistrado Alejandro Tavares Calderón. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 004/2020-1, se determina lo siguiente: resolutivos. Primero, ha resultado infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento planteada por la autoridad demandada. Segundo, ha resultado procedente el juicio contencioso administrativo. Tercero, la parte actora aprobó su acción. En consecuencia, cuarto, se declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, la cual quedó identificada en el resultando primero de este fallo. Quinto, con fundamento en el artículo 76 y 78 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, notifíquese personalmente a la demandante y por oficio a la autoridad recurrida. Túrnese a la actuaría para los efectos legales conducentes. Continuando con el desarrollo de la sesión, por lo que hace al proyecto de sentencia definitiva dictada dentro del expediente 016/2020-1, solicito a la magistrada Margarita Ronis Ávila dé cuenta del proyecto de resolución que en este acto propone. Gracias, presidente. Con el permiso del Pleno, solicito al secretario Edgar Carrillo Sáenz, por favor, dé cuenta del expediente 016/2020. Claro que sí, con el permiso del Pleno se da cuenta del proyecto relativo a la sentencia definitiva dentro del expediente recién precisado de la demanda promovida por Jesús Ramiro Arvizo Enríquez, donde por su propio derecho demanda la resolución contenida en el oficio FGE 10C7-3/6/RT318/2019 de fecha 30 de diciembre de 2019, emitida por el oficial calificador de la Policía Vial, adscrita a la División de la Policía Vial de la Comisión Estatal de Seguridad, mediante la cual se ratificó el contenido de la sanción señalada en la boleta de infracción con número de folio 2071-397 de fecha 18 de agosto de 2019, en donde, refiriéndome primeramente a las causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas por la demandada respecto a que la parte actora debió agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 104 de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua y no esta vía contenciosa, al ser una cuestión de orden público y estudio preferente, se propone que esta juzgadora concluya que no se advirtió, se actualizara la causal de improcedencia y sobreseimiento alegada, puesto que el acto impugnado es un acto definitivo de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua y tercero, párrafo primero, en su fracción cuarta de la Ley Orgánica de este tribunal, y por lo tanto no le asiste la razón a la parte demandada. Respecto a los conceptos de impugnación y en atención al principio de mayor beneficio previsto por el artículo 59, último párrafo de nuestra ley adjetiva, y analizando el concepto de impugnación tercero del escrito, el escrito inicial de demanda, el actor manifiesta esencialmente que la sanción o el acto impugnado transgrede las garantías de fundamentación y motivación respecto a la competencia de la autoridad emisora, toda vez que no se señala en la resolución impugnada precepto alguno en el que se establezca la debida competencia de la autoridad, transgrediendo lo dispuesto por el artículo 16 constitucional. Y en el proyecto puesto a consideración de este Pleno es en el sentido de considerar fundado dicho concepto de impugnación esgrimido por la parte actora y suficiente para declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, toda vez que los dispositivos invocados en el acto impugnado no se precisan los que contengan la fundamentación de la competencia territorial de la autoridad emisora del citado acto reprochado, toda vez que, si bien es cierto, invoca distintos preceptos de la Ley de Vialidad y Tránsito del Estado de Chihuahua, su reglamento, entre otros, en los mismos no se contiene la circunscripción territorial
en la que tendrá competencia la autoridad emisora del acto impugnado, por lo que no se satisface el requisito previsto en el artículo 16 de nuestra Constitución federal, por lo que, atendiendo a la jurisprudencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 10/94, que establece que la competencia, la fundamentación de la competencia es requisito esencial del acto de autoridad, y la diversa 57/2001 de la segunda sala, que señala que la competencia de las autoridades administrativas debe estar debidamente fundada en el mandamiento escrito que contenga el acto de molestia de manera específica. Por lo tanto, se propone que, con fundamento en el artículo 59, fracción primera, en relación al artículo 60, fracción segunda, que establecen como causal de ilegalidad la incompetencia del funcionario que haya dictado el acto que se impugna, se declare la nulidad lisa y llana. Es la cuenta, señores y señores magistrados. Gracias, licenciado. Visto lo anterior, se escucha un eco. No sé si en cuál de los micrófonos podríamos apagar para que no se escuche el eco. Muchas gracias, licenciado. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mi compañero y compañera magistrados? Yo tengo una intervención, es muy parecida al anterior asunto que analizamos, al 4/2020. Toda vez que los motivos para precisamente llevar esta determinación tienen que ver con una indebida fundamentación de la competencia de la autoridad al momento de emitir el acto, se considera, visto el análisis realizado por la instrucción y la determinación que obviamente se alcanza, que debe contener el artículo 59, fracciones segunda y cuarta, así como el 60, fracción segunda, que sí se señala, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua. En ese sentido es mi intervención. Adelanto, estoy a favor del proyecto, nada más me aparto de la consideración a la que hago referencia. ¿Alguna otra intervención? Bien, no habiendo otras intervenciones, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunto a mi compañera y compañeros magistrados si puede considerarse suficientemente discutido el asunto o sí, por el contrario, considera necesario diferir su estudio. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase a someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes expresen el sentido de su voto respecto al proyecto de sentencia definitiva en el expediente 16/2020-1. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Con el proyecto. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Con el proyecto. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. Yo a favor del proyecto en los términos de mi intervención. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 016/2020-1, se determinan los siguientes resolutivos. Primero, ha resultado infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento planteada por la autoridad demandada. Segundo, ha resultado procedente el juicio contencioso administrativo. Tercero, la parte actora aprobó su acción. En consecuencia, cuarto, se declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, la cual quedó identificada en el resultado primero de este fallo. Quinto, con fundamento en los artículos 76 y 78 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, notifíquese personalmente a la demandante y por oficio a la autoridad recurrida. Túrnese a la actuaría para los efectos legales conducentes. En seguimiento al orden del día, en cuanto al proyecto de sentencia definitiva dictada dentro del expediente 112/2020-1, solicito a la magistrada Mayra Aida Arronis Ávila dé cuenta del proyecto de resolución que en este acto propone. Gracias. Con el permiso del Pleno, solicito a mi secretario que por favor dé cuenta del siguiente asunto. Gracias.
Gracias. Con el permiso del Pleno, se da cuenta del proyecto relativo a la sentencia definitiva dictado dentro del expediente recién señalado en la demanda promovida por Guillebaldo Gallegos Ortega, quien por su propio derecho demanda la nulidad de 3 distintos actos impugnados. El primero de ellos es la boleta de infracción con número de folio 2214-072 de fecha 12 de enero de 2020, emitida por un oficial de la Policía Vial adscrito a la División de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Como segundo acto impugnado, los acuerdos OC-D260-20 y OC-D260-20 CONM, emitidos por un oficial calificador adscrito a la precitada autoridad vial, con motivo de la audiencia realizada y a la que se citó en la boleta de infracción, y en la cual se le impuso una multa económica por la cantidad de 4,839 pesos. Y como tercer acto impugnado, la omisión de practicar examen médico, demandando también al recaudador de rentas de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua en virtud del pago realizado de dicha sanción. En primer término, bueno, pues quiero señalar que la demanda fue admitida tanto en contra de la boleta de infracción como de los acuerdos. Sin embargo, no fue admitida contra la omisión de practicar el examen médico por no tratarse de un acto definitivo, sino de un acto intraprocedimental. Y en relación a ello, en las causales de improcedencia y sobreseimiento que se solicitan, se propone declarar o concluir que no se actualiza ninguna de ellas al tratarse de los actos impugnados de actos definitivos en términos del artículo 2 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, y 3, primer párrafo, en relación con la fracción cuarta de hecho numeral de la Ley Orgánica de este tribunal. Respecto a los conceptos de impugnación y el cumplimiento al principio de mayor beneficio previsto por el artículo 59, último párrafo, de la ley adjetiva señalada, atendiendo al concepto de impugnación identificado como quinto del escrito inicial de demanda, el actor manifiesta que los actos impugnados están indebidamente fundados y motivados en cuanto a la competencia material y territorial de la autoridad emisora, ya que los mismos no contienen el precepto o la porción normativa que establezca la debida competencia de la autoridad, por lo cual se transgrede lo señalado por el artículo 16 de nuestra Constitución Federal. En el proyecto puesto a consideración de este Pleno, se propone considerar como fundado el concepto de impugnación tenido por la parte actora y suficiente para declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, y al mismo tiempo condenar a la Secretaría de Hacienda demandada a realizar la devolución del pago de la infracción. En primer término, lo fundado del concepto de impugnación es toda vez que, si bien es cierto, en las resoluciones impugnadas se invocan distintos artículos de la Ley de Vialidad y Tránsito del Estado de Chihuahua, su reglamento y otros más, en tales preceptos no se contiene la circunscripción territorial en la que tendrá competencia la autoridad emisora, las autoridades emisoras de los actos controvertidos, por lo cual efectivamente no se satisface con el cumplimiento de las garantías de fundamentación previstas por el artículo 16 de nuestra Carta Magna. Y también en cuanto al otro punto, se propone también que al haberse declarado la nulidad lisa y llana de la sanción impugnada y haber sido pagada, pues el monto de la misma ya constituye un pago de lo indebido y al cual tiene derecho a recuperar la parte actora, y por ello pues condenar precisamente a la Secretaría de Hacienda, que es la que recibió el pago, a que lo devuelva a la parte actora. Es la cuenta, señores y señores magistrados. Muchas gracias, licenciado. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mi compañera y mi compañero magistrados? Yo anuncio mi voto en contra del proyecto que se somete a consideración del Pleno. Las razones son las siguientes. Me apartaría de algunas consideraciones y
Me apartaría por lo siguiente. Primero, respecto a la autoridad hacendaria, planteó como causal de sobreseimiento que ella no era la emisora de los actos impugnados y por tanto el juicio era improcedente en su contra, causal que no fue estudiada y respecto a la cual no se emitió pronunciamiento. También veo que se señala como documento analizado la boleta de infracción, en la cual efectivamente se enuncian diversos preceptos para fundar la competencia territorial de la autoridad emisora, incluyendo el convenio de colaboración, mismos que efectivamente resultan insuficientes, pero que considero que debieron ser analizados. Y el tercero, que esta es la razón para dar mi voto en contra, es que aprecio que de las constancias que obran en autos se estima que no resulta viable reconocer el derecho de la parte actora a la devolución al pago de lo indebido, en virtud de que la prueba ofrecida no resulta idónea para acreditar el pago realizado, aunado a que se aprecia que el expediente administrativo presentado por la Dirección de Policía Vial y ofrecido por la parte actora se encontraría incompleto. Al no existir, y por lo que al no existir certeza para el suscrito de que se le corriese traslado, contestación de la demanda, como las constancias que acompañan a ese documento, incluido por supuesto el expediente administrativo ofrecido por la actora, esto para que manifestar lo que su derecho convenga, se actualiza una violación procesal. Ahora, por último, en cuanto al análisis realizado por la instrucción y la determinación que se alcanza, considero que también debe contener las fracciones segunda y cuarta del artículo 59. Esos son los términos de mi intervención. ¿Alguna intervención adicional? Bien, no habiendo otras intervenciones, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunta a mi compañera y compañero magistrados si puede considerarse suficientemente discutido el asunto o si, por el contrario, considera necesario diferir su estudio. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. En atención a la instrucción del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto al proyecto de sentencia definitiva propuesto para el expediente 112, diagonal 2020-1. Magistrada Mayraída Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Con el proyecto. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. Yo voto en contra y anuncio voto particular razonado. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos, con el voto en contra del magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano, quien emitirá un voto particular en términos de su intervención. Aclaro, mayoría de votos. Perdón, mayoría de votos, tiene usted razón. Gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 112, diagonal 2020-1, se determina lo siguiente: resolutivos. Primero, ha resultado infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento planteada por la autoridad demandada. Segundo, ha resultado procedente el juicio contencioso administrativo. Tercero, la parte actora probó su acción. En consecuencia, cuarto, se declara la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas, las cuales quedaron identificadas en el resultando primero de este fallo. Quinto, con fundamento en los artículos 76 y 78 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, notifíquese personalmente a la demandante y por oficio a la autoridad recurrida. Túrnese a la actuaría para los efectos legales conducentes. Perdón. Continuando con el desarrollo de la sesión, por lo que hace al proyecto de interlocutoria de reclamación dictada dentro del expediente 109, diagonal 2020-1, solicito a la magistrada Mayraída Arronis Ávila dé cuenta del proyecto de resolución que en este acto propone. Gracias, presidente. Con el permiso del Pleno, solicito a mi secretario Humberto Navas Rojas si por favor da cuenta del siguiente asunto. Gracias. Con permiso del Pleno, se rinde cuenta del expediente referido en el cual se resuelve el recurso de reclamación interpuesto por el jefe de Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua en contra del acuerdo de admisión de demanda
interpuesta por Servicios Ecológicos y Reciclados, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Microindustria, respecto de la resolución de fecha 22 de noviembre de 2019, emitida dentro del expediente PCI.348/2017. Manifiesta la autoridad recurrente en su único agravio que el juicio contencioso administrativo debió ser desechado, toda vez que la actora promovió recurso de inconformidad en contra de la citada resolución ante la Delegación Regional del Hidalgo del Parral de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología el 29 de enero del presente año. Agrega que el citado recurso fue admitido el 24 de febrero del presente año y notificado personalmente a la actora el 5 de marzo del mismo año. Hecho el estudio correspondiente, el proyecto que se pone a consideración del Pleno califica de fundado el agravio esgrimido por la autoridad, pues se tiene que efectivamente el 29 de enero del 2020, la hoy demandante interpuso recurso de inconformidad ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado, en contra de la resolución administrativa de fecha 22 de noviembre de 2019, emitida dentro del expediente referido, tal y como se advierte de la copia certificada que de dicho documento remitió la autoridad demandada en su recurso de reclamación. Resolución que resulta ser la misma por la cual se interpuso el juicio contencioso. En atención al expuesto, se consideran fundadas y suficientes las manifestaciones de la autoridad recurrente para revocar el acto recurrido y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción quinta del artículo 9 de la ley. Y en su caso, se procede a sobreseer el juicio. ¿Es cuánto? Gracias, licenciado. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mis compañeros magistrados? Yo nada más una sugerencia para la instrucción, no sé si la acepten y se somete al Pleno, de que el tema relacionado con la orden de sobreseimiento estaría de acuerdo en cuanto al fondo, nada más que la instrucción fuera la encargada de emitir el auto correspondiente y no este Pleno. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Adelante, magistrada. Adelante. Le vi que levantó la mano. Sí la vi. Aquí estoy al pendiente. Adelante. La cámara está medio complicada en este momento. Nada más para señalar que acepto la observación del magistrado para integrarla a la resolución. Bien. Gracias, magistrada. No habiendo otra intervención, comento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones. Pregunta a mi compañera y compañero magistrado si puede considerarse suficientemente discutido el asunto o si, por el contrario, considera necesario diferir su estudio. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto a la interlocutoria de reclamación propuesta para el expediente 109, diagonal 2020-1. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. A favor del proyecto propuesto. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la interlocutoria de reclamación dictada dentro del expediente 109, diagonal 2020-1, se determinan los siguientes resolutivos. Primero, ha resultado procedente y fundado el recurso de reclamación. En consecuencia, segundo, se revoca el acuerdo de fecha 18 de febrero de 2020 de conformidad con lo resuelto a lo largo del presente fallo. Tercero, se sobresee el presente juicio. Cuarto, con fundamento en los artículos 76 y 78 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, notifíquese personalmente a la demandada y por oficio a la autoridad recurrente. En seguimiento al orden del día, en cuanto al proyecto de interlocutoria de reclamación dictada dentro del expediente 175, diagonal 2020-1, solicito a la magistrada Mayra Aida Arronis Ávila
dé cuenta del proyecto de resolución que en este acto propone. Gracias, presidente. Con el permiso del Pleno, solicito al secretario, primer secretario de esta ponencia, dar cuenta del 175, licenciado Humberto Navarro Rojas, por favor. Soberana magistrada, con permiso del Pleno, se rinde cuenta del citado expediente en el cual se resuelve el recurso de reclamación interpuesto por Óscar Armando Salas Molina en contra del acuerdo de fecha 17 de agosto de 2020, por el cual se tuvo por desechada la demanda intentada al advertirse que no se actualizaba la competencia material de este tribunal. En su escrito, la actora señala que le causa agravio que se haya pasado por alto que el procedimiento de reclamación intentado, reclamación patrimonial del Estado, no es propiamente un juicio de nulidad, aunque le sean aplicables las reglas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de ahí que la naturaleza de ambos sea diversa. Agrega que su demanda se ajustó a los extremos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley General de Víctimas. Por ende, se inadvirtió que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha resuelto en los plazos que prevé este último ordenamiento su solicitud de reparación integral a que tiene derecho en su calidad de víctima. En esa línea, sostiene que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pasó por alto la determinación que le otorga el carácter de víctima, por lo que reclama en negativa ficta para resolver sobre su petición de acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para que le sea reparado el daño. Igualmente, combate que no se haya tomado en consideración al dictar el auto recurrido los numerales 17 a 23 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado que regulan lo relativo a la presentación de una solicitud de reclamación ante este tribunal. Justo con ello señala el reclamante que le asiste el derecho de impugnar directamente ante la vía jurisdiccional las determinaciones que niegan la indemnización o que por su monto no satisfagan su pretensión y que solo está constreñido a demostrar la existencia de un acto administrativo irregular que menoscaba sus derechos. Finalmente, manifiesta que no se le hizo un justo análisis de las omisiones que atribuye a la representación social en la integración de una carpeta de investigación. En el proyecto que se pone a consideración de este colegiado, se establece que los razonamientos descritos y señalados en su único agravio devienen infundados y para arribar a dicha conclusión se advierte que a este tribunal no le corresponde controlar las omisiones de la Fiscalía General del Estado relacionadas con sus funciones de investigación y persecución del delito, toda vez que es una facultad exclusiva que el numeral 21 de la Constitución Nacional le otorga a ese órgano. Que debe destacarse que el reconocimiento a los derechos de la víctima como parte procesal en los juicios del orden penal ha sido acogida precisamente en el artículo 20, apartado C, fracción 2 de la Constitución General, al disponer que ésta tiene derecho a coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se ahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos que considere. Y en correspondencia con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé el control judicial de las determinaciones del órgano persecutor relativas a la abstención de investigar, archivar, archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y, en su caso, el no ejercicio de la acción penal. Respecto al argumento de que su escrito inicial de demanda se ajustó a los extremos previstos en la Ley General de Víctimas, inadvirtiéndose que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha resuelto en los plazos que prevé este ordenamiento su solicitud de reparación integral a que tiene derecho, sosteniendo además que ante la indebida negativa para resolver sobre su petición de acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, para que le sea reparado el daño, se actualiza una negativa ficta. Sobre lo anterior, por un lado se advierte que la alegación antes transcrita contiene un argumento que no fue hecho valer en el escrito inicial de demanda, y que tampoco fue hecho valer en el auto recurrido. Por lo tanto, la instructora no tomó en consideración para su dictado tal situación. En consecuencia, al pretender el recurrente
fundar parte de sus agravios en cuestiones no invocadas por la autoridad de primer grado, no es dable que tales motivos de disenso sean analizados por este pleno, por lo que resulta inoperante su argumento. Máxime que, contrario a lo expuesto por la recurrente, de los hechos descritos en su escrito inicial de demanda y los elementos aportados por él mismo, se advierte que ha presentado su solicitud de asistencia, ayuda o reparación integral ante la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para acceder al citado fondo. Lo que se debe satisfacer fehacientemente son los extremos para que esta autoridad tenga competencia para conocer del asunto, es decir, una resolución administrativa definitiva mediante la cual se decida sobre la petición de la hora recorrida. En consecuencia, se propone confirmar lo resuelto por la instructora, ya que no se actualiza la competencia prevista en la fracción octava del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal, ya que si bien es cierto, es competencia de este órgano el conocimiento de los asuntos relativos a la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, también es cierto que dicha competencia se actualiza, sí, y solo sí, cuando estamos ante resoluciones de la autoridad presuntamente responsable que nieguen la indemnización, declaren improcedente su reclamación, o cuando habiéndola otorgada no satisfaga a la parte reclamante. Por lo que bajo ese contexto no se actualiza una negativa ficta por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas respecto a la solicitud del disconforme de acceder a un fondo en virtud de su calidad de víctima del delito. Finalmente, se considera que es correcto que en el proveído cuestionado tampoco se considera actualizada la competencia de este tribunal en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por no enderezarse la demanda en contra de una resolución administrativa de la autoridad presuntamente responsable. No es obstáculo para arribar a la conclusión apuntada el ordinal 28 del ordenamiento de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en cuanto dispone que en caso de que el particular decida iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado por la vía contenciosa, este se sustanciará de conformidad con las reglas del juicio de oposición previsto en el Código Fiscal del Estado. Ello es así, pues dicho precepto no puede leerse de una manera aislada, sino en conjunto con el sistema normativo del cual forma parte. Es cuanto. Gracias, licenciado. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mis compañeros magistrados? Yo cuento con una intervención. ¿Alguna intervención adicional? Bueno. De momento no. Gracias, magistrado. Bueno, yo estoy de acuerdo con el resolutivo, con la determinación. Sin embargo, me aparto de algunas consideraciones, ya que considero, y en términos de lo que dice el artículo 28 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Chihuahua, también puede ser exigida la responsabilidad patrimonial directamente ante este tribunal. Y por otra parte, a efecto de robustecer la determinación, se recomienda, incluir el criterio orientador emitido por el segundo tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 17º circuito con número de registro 20-21-178, en el cual se determina que conforme a nuestra ley de responsabilidad patrimonial, me refiero a la del Estado de Chihuahua, no existe la figura de la negativa ficta, por lo que en su reclamación en juicio contencioso resulta improcedente. Es cuanto. ¿Alguna otra intervención? Bien, no habiendo otras intervenciones, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunta a mi compañera y compañero magistrados si puede considerarse suficientemente discutido el asunto o si, por el contrario, considera necesario diferir su estudio. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto al proyecto de interlocutoria de reclamación en el expediente 175, diagonal 2020-1. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. En los términos del proyecto. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Voy con resolutivo, estoy de acuerdo en el desechamiento, me aparto de considerando. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano.
Yo a favor del proyecto en los términos de mi intervención. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la interlocutoria de reclamación dictada dentro del expediente 175, diagonal 2020-1, se determina lo siguiente, resolutivos. Primero, es procedente pero infundado el recurso de reclamación interpuesto por el actor. En consecuencia, segundo, se confirma el acto recurrido en los términos y por los motivos precisados en el considerando quinto de la presente resolución. Tercero, con fundamento en los artículos 76 y 78 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, notifíquese personalmente al recurrente. Cuarto, en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Siguiendo con el orden del día, relativo un segundo, por favor. El siguiente se retiró. Ya iríamos a los asuntos generales con la modificación de la convocatoria. Correcto, magistrada, muchas gracias. Bueno, de los asuntos generales me gustaría hacer la siguiente referencia. En cuanto al siguiente punto que se refiere a la solicitud realizada al Pleno por parte de la magistrada Mayraida Arronis Ávila para que se designe secretaría facilitadora, es necesario señalar que tal solicitud fue recibida en fecha 18 de noviembre del presente año y toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento Interior de Sesiones, se tienen 5 días para convocar a sesión, le comunico al Pleno que se está en proceso de trabajar el acuerdo respectivo, a efecto de que el Pleno apruebe un rol para la asignación de secretarios facilitadores, tal como se acordó en las reuniones previamente celebradas entre las magistraturas, por lo que pueden esperar el día de mañana la convocatoria correspondiente para abordar en sesión. Le cedo el uso de la voz a mi compañera magistrada. Pretendo darle respuesta a la solicitud. Adelante, magistrada. Gracias, presidente. Lo que pasa es que mañana sería el quinto día, de conformidad con el reglamento que usted mismo acaba de leer. Se entregó el día 18, 19, 20, 23. Hoy 24 es el cuarto día. Mañana sería el quinto. Los 5 días es para mandar la convocatoria, magistrada. Entonces, yo sí le solicito que por favor sea lo más pronto que se pueda, porque sí, ya viene diciembre y hay muchas cuestiones ahí por las que ya es necesario acelerar algunas cosas. Entonces, yo sí preferiría que se abordara ahorita la votación. ¿Es cuánto? El magistrado Alejandro levantó la voz. Perdón, levantó. Fíjate, yo no he tenido en cuenta eso, pero sí, prácticamente ya pronto concluimos labores con motivo de, bueno, si seguimos en las circunstancias que estamos, con motivo del segundo periodo vacacional. Y ya se están acercando abogados conmigo para pedir precisamente este tipo de cuestiones, y creo que es algo que debemos atender para efectos de cuidar el acceso a la justicia ya con estos medios alternativos de solución de controversias. Entonces sí estaría de acuerdo yo en acelerar este proceso para efectos de determinar lo conducente y que las secretarías facilitadoras estén en condiciones de ir atendiendo ya las solicitudes que se encuentran. ¿Sería cuánto? Yo creo que sí es importante, entiendo la parte esta de que ya viene diciembre. Me preocupa un poco el incumplimiento del manual de sesiones, ¿no? Pero obviamente eso se hizo para facilitar. Si esto no está facilitando nuestro trabajo, pues vamos a tratar de llegar a un acuerdo. El viernes pasado, si mal no me acuerdo, magistrada, platicamos este tema. Yo sugeriría que simple y sencillamente usted está solicitando, usted es la ponencia 1, que le toque ser la ponencia que sigue en el número, vamos a decir, la 2, y así sucesivamente en esta ocasión, y ya se haga el rol por turno.
digo, para que sean unas cargas equitativas para las 3 ponencias, pero aquí que se siga el orden estricto del 1, 2 y 3, que es la nomenclatura de las ponencias. Digo, no sé si ustedes estén de acuerdo o ustedes tienen, o usted... A ver, a mí lo que me preocupa, presidente, es que mañana van a sacar una convocatoria hasta para la otra semana. Realmente así es. Entonces, yo creo que no estoy de acuerdo que sigan retrasando el asunto. No tiene mayor ciencia que mandarlo a otra ponencia. No, por eso No tiene mayor relevancia que mandarlo a otra ponencia. no me Y expliqué. la otra ponencia yo creo que es la que le corresponde decidir cuáles son las secretarías o los secretarios que se van a encargar de llevar la conciliación respectiva. Entonces, yo lo que estoy solicitando ahorita es mandarlo ya a otra ponencia, independientemente del acuerdo. El acuerdo se puede elaborar bajo los términos que ahorita votemos. Yo sí mi solicitud, pues es que se aborde ya o que la convocatoria sea para este jueves. El magistrado Tavares está solicitando la voz. Adelante, magistrado, no lo he visto. Gracias. Yo creo que dada la urgencia, porque tengo entendido, por la comunicación que ha tenido conmigo la magistrada, que es un asunto con una solicitud y factible para conciliar. Entonces, creo que eso es un asunto de trámite urgente. Yo propondría 2 alternativas de solución. 1, nos damos un receso y acordamos, o 2, se convoque aquí mismo para sesión de mañana y atender este tema. La magistrada gracias, magistro. Iba a hablar algo, magistrada, para permitirle que hable y luego ya después hablar yo. ¿Iba a decir algo? Sí, yo estaría a favor del receso para poderlo atender ahorita. Ok. Había propuesto usted, magistrada, lo del jueves, pero digo, podríamos irnos ahorita a receso y vernos en 20 minutos en lo que nos ponemos de acuerdo los 3, en la forma y términos. Creo que es algo que no es de mayor discusión, ¿no? Podríamos, pues, irnos. Primera secretaria, ¿podría, por favor, someter a votación el receso para abordar este tema, para reanudarse la sesión a las 16 horas, si no tienen inconveniente? Y poder nosotros ya terminar el tema y terminarlo de discutir. ¿Están de acuerdo? Lo somete a votación, por favor, licenciada Sofía. Sí, claro que sí. En atención a la instrucción de presidencia, pregunto a los magistrados presentes el sentido de su voto respecto a llevar a cabo un receso en la presente sesión, para reanudarla a las 16 horas. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor del receso. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor del receso. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. También a favor del receso. Señor magistrado, informo que se aprobó por unanimidad del Pleno el llevar a cabo el receso. Gracias, secretaria. Se reanuda la presente sesión. No fue necesario irnos hasta las 16 horas. Son las 15 horas con 38 minutos. Y reanudamos la sesión. Por favor, ¿podría tomar lista asistencia de los integrantes del Pleno, secretaria? En atención a la indicación del presidente, procedo a la toma de lista. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Presente. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Presente. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. Presente. Magistrado presidente, se encuentran presentes las 3 magistraturas integrantes del Pleno. Gracias, secretaria. Bueno, siguiendo el orden del día, relativo al asunto general que planteó la magistrada Mayra Aida, ¿podría tomar el uso de la palabra, por favor, magistrada? Sí, presidente, muchas gracias. Nada más para efectos del turno de los asuntos que requieran conciliación, que esta se tomará en consideración de Anversa, de la 3 a la 2, de la 2 a la 1, de la 1 a la 3, en tanto
tengamos el sistema que lo hará de manera aleatoria. Entonces, en esa consideración solicito al Pleno también que cada vez que se vaya uno de los asuntos a las ponencias, vámonos en el orden de primera secretaría, segunda secretaría. La Secretaría de Pleno llevará el récord de las secretarías y cómo van siendo los turnos para efectos de que el Pleno pueda decidir respecto de los expedientes, la conciliación, ponencias y secretario a quien le corresponda. ¿Es cuánto? Y también determinar lo de las cargas, ¿no? Para equilibrar cargas también, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Podría, entonces... Y equilibrar cargas en caso de excusas también. Exacto. Muy bien. Bueno, bueno, pues ya tenemos un acuerdo con respecto a eso. ¿Resultaría necesario someterlo a votación? Digo, es un asunto general. Los asuntos generales, por lo general, no los estamos sometiendo a votación. Creo que ya tenemos un acuerdo al respecto. Entonces, ¿qué opinan ustedes, Mayra y Alejandro? ¿Considera que debemos de someten a votación? Sí. Bueno, entonces, no, está bien. Estoy con usted entonces. ¿Usted también piensa lo mismo, magistrado Alejandro? Sí. Bueno, ¿podría por favor someter a votación el asunto general que planteó la magistrada Mayra? Secretaria. Claro que sí. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes señalen el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo por el cual se emitirá el turno para los casos en que se someta un expediente al mecanismo alternativo de solución de controversias. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor también. Señor presidente, el punto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muy bien, muchas gracias, secretaria. Bueno, habiéndose agotado entonces el orden del día propuesto para esta sesión y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 15 horas con 41 minutos del día de su inicio. Muy buenas tardes a todas y todos.